Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. Estamos empezando a notar un poquito el efecto estacional de corto plazo del que hablamos en vídeos anteriores. Después vamos a ver, como siempre, la situación de los gráficos, pero antes quiero compartir otra nueva estadística para no perder la perspectiva de fondo. Esta diapositiva hace referencia al comportamiento del SP500 cuando su media de 200 sesiones sube por 40 días consecutivos después de un año de caídas. Cuando este hecho sucede, si nos fijamos en la rentabilidad a 12 meses, en el 92% de los casos de las 25 señales nos arrojan rentabilidades positivas. De hecho, la mediana de rentabilidad estaría bastante por encima de la rentabilidad media histórica del SP500. Y es que cuando se produce este hecho, la rentabilidad a 12 meses sería de un 14,4%. He compartido bastantes estadísticas como estas, según distintos factores que hemos venido analizando, y la mayoría de ellas nos arrojan, como hemos visto, rentabilidades positivas a un año. Quiere decir esto que el 2 de agosto de 2024, es decir, un año después de que se produzca esta señal, el SP500 va a estar por encima del nivel de este día. Esto no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos a la luz de este tipo de estadísticas es que lo más probable es que así sea, pero en bolsa no hay nada garantizado. Bien, teniendo esto en cuenta y otro tipo de estadísticas, nos vamos ya a ver niveles técnicos en los gráficos. Nos vamos a lo importante. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar como siempre por el Nasdaq 100, un índice tecnológico del que fuimos avisando toda esta última subida. La primera señal de mejoría la dio tras superar la directriz bajista principal, después tras superar este máximo, aquí te dibujó tras apoyarse en la media un canal descendente que acabó rompiendo al alza y bueno, subidas muy fuertes desde inicios del año y ahora lo que está haciendo es consolidar un poquito toda esta última gran subida previa. Tendría primera zona de soporte los 14.687, después los 14.206, la directriz azul que une mínimos y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos al SP500, aquí lo último que decíamos era que en caso de perder la zona de los 4.528 era bastante probable ver una corrección de corto plazo, quizás para rellenar estos antiguos huecos alcistas. Bien, pues se perdió este soporte y ahora esta zona, que antes era soporte, ahora constituye la primera zona de resistencia a batir. Se han rellenado los huecos alcistas y se está cumpliendo un poquito la pauta estacional de la que veníamos hablando en los últimos vídeos, y es que normalmente en agosto y en septiembre estadísticamente no suelen ser los mejores meses. Aquí lo de siempre, hablamos de estadísticas, pero como estamos viendo en general los índices se están aprovechando para consolidar un poquito toda la última subida previa. Ahora tendría primera zona de soporte los 4.384, los 4.325, este es un soporte ya importante, fíjate que aquí funcionaba de resistencia, se rompió la resistencia y ahora podría ser una zona que frenase al precio. Después ya tendría la zona de la media de 200 sesiones y niveles de 4.200. Dow Jones con buen aspecto técnico tras superar la zona de los 34.712, además tendría activado un objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 36.980 y un objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 37.360 puntos. En el corto plazo está bastante lateral, está consumiendo un poquito el tiempo y tendría ahora primera zona de soporte, los 34.500 aproximadamente, esta zona sombreada amarilla, la doble directriz que viene uniendo mínimos y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Zona de resistencia los 35.679. Respecto al Russell 2000, una semana más vamos a comentar el nivel de resistencia de largo plazo que debería superar para mejorar su aspecto técnico. Estamos hablando de los 2033-2034 puntos y es que en caso de superar esta zona estaría activando una estructura de triple suelo con objetivo los 2408 aproximadamente. Ahora estaríamos cerca de una primera zona de soporte, después ya tendríamos la zona de la media y los 1827 como posibles zonas a vigilar de soportes. Si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX, que también se encuentra corrigiendo desde esta directriz que viene uniendo máximos. Aquí te dejo un hueco bajista y a partir de ahí correcciones a la media. La zona de los 15.660 sería la primera zona de soporte y si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que este mínimo de los 15.456 es una zona clave porque en caso de perderlo estaría activando una divergencia bajista en semanal y podríamos ver más caídas. Mientras no pierda niveles de 15.456 no se pondría la cosa fea.
Ahora, si nos vamos al Eurostoxx, aquí técnicamente continuamos con el objetivo activado por este rectángulo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 4.612. Tendría primera zona de soporte la media de 200 sesiones y anularía el objetivo alcista en caso de perder niveles de 4.198. Zona de resistencia, los 4.410, los 4.491 y estos antiguos máximos en el entorno de los 4.572. IBEX. Aquí el IBEX ha tenido una pequeña caída desde una zona de resistencia como es el antiguo hueco bajista que dio inicio a las caídas del coronavirus. Desde aquí se ha apoyado en la zona de la media, que es la primera zona de soporte. Después ya tendríamos los 9.170 y los 8.966 puntos. Respecto al CAC, índice francés, últimamente está muy lateral, con zona de resistencia los 7.582, zona de soporte los 7.050. Soporte intermedio en la media de 200 sesiones, resistencia intermedia en los 7.526. Soporte clave en el medio-largo plazo, la zona de los 6.792 puntos. Si nos vamos al MIB, índice italiano, esta semana ha perdido la zona de soporte de esta directriz que venía uniendo mínimos. Ahora esta zona que antes era soporte sería la primera resistencia y después este antiguo hueco bajista. Como zona de soporte yo vigilaría la media de 200, los 27.770 y los 26.864. Nos vamos a ver la situación del VIX, índice de volatilidad del SP500, donde la semana pasada marcábamos un nivel muy importante de resistencia en los 17,45 y en la media de 200. Hizo un amago con superar esta zona por arriba, sin embargo desde la zona de la media te dejó una vela con sombra superior y a partir de ahí caídas en la volatilidad. Va a haber que vigilar de cerca esta zona porque en caso de confirmar la superación de estos niveles podríamos ver repuntes de la volatilidad y por tanto una mayor consolidación en renta variable. Por el lado de soportes yo vigilaría la zona de los 12,43, una zona donde el VIX ya ha tenido múltiples apoyos. En el apartado de acciones vamos a comenzar analizando Apple. Muy posiblemente durante esta semana analice todas las acciones FAN, incluyendo además Tesla, Nvidia o Microsoft, así que si te gustan estos vídeos y no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que así YouTube te avise de todo el contenido que vaya subiendo. Ahora sí, vamos a empezar por el análisis de Apple, que tiene objetivo activado por canal descendente roto al alza. El objetivo sería en la zona de los $212,20. Aquí marcamos una primera zona de soporte como era esta doble directriz que venía uniendo mínimos y bueno, tras perder esta zona y tras dejar este hueco bajista han venido estas últimas caídas que tampoco creo que sorprendan a nadie porque la subida había sido bastante vertical y Apple se había ganado el derecho a una pequeña consolidación. Ahora tendría primera zona de soporte la media de 200 sesiones, después esta antigua zona de resistencia que era la directriz que venía uniendo máximos y la zona sombreada en el entorno de los 156,80. Si trazamos un Fibonacci vemos que esta corrección ni tan siquiera ha llegado al 38,2% de la última subida. Por tanto, buen aspecto técnico de Apple para medio largo plazo, además con objetivo alcista activado. En el corto plazo se encuentra corrigiendo, por lo que quien no esté dentro podría vigilarla en caso de que dé nuevas señales alcistas. Nos vamos a ver la situación de Atmos Energy, vamos a actualizar la situación técnica y es que aquí habíamos avisado de que tras superar la zona sombreada amarilla, tras superar esta importante zona de resistencia, había activado dos objetivos alcistas. Por un lado, hombro, cabeza, hombro invertido hacia niveles de 133,4 aproximadamente y después objetivo por triángulo roto al alza hacia niveles de 140,80 aproximadamente. Estos objetivos estarían pendientes mientras sea capaz de respetar la zona de los 110,79. Ahora estaría la primera zona de soporte como es la media, después ya tendría como soporte la doble directriz que viene uniendo mínimos. Como zona de resistencia tendríamos los 125,28 y después la paralela a esta doble directriz que viene uniendo mínimos de largo plazo, es decir, esta línea que he marcado discontinua en el gráfico. ¿Se acabará cumpliendo el objetivo? Bueno, la verdad es que no ha empezado demasiado bien, pero de momento técnicamente está activado y de momento las probabilidades estarían a favor. Una compañía que sí ha empezado bien hacia su objetivo sería Costco.
Aquí tenemos el gráfico. En este caso el objetivo sería por triángulo simétrico roto al alza. El objetivo sería hacia la zona de los $635. Por el camino tendría zona de resistencia en máximos históricos en el entorno de los 606,81. Como se solía decir cuando iba al colegio, progresa adecuadamente. Y bueno, aquí podríamos marcar primera zona de soporte. Por un lado los $551 y después esta directriz que viene uniendo mínimos. Después los 522,5 y la media de 200 sesiones que está ya claramente girada al alza. Anularía el objetivo en caso de perder la zona de los $476. Nos vamos a la siguiente Datadog, una compañía que primero cumplió un objetivo por rectángulo roto al alza y después, tras superar la zona sombreada amarilla, activó objetivo por doble suelo hacia niveles de $115. Bueno, pues fue cumplir el objetivo y a partir de ahí presentar resultados y venirse abajo. Dejó aquí un hueco bajista que podría hacer bastante daño. Veremos si desde la zona de la media de 200 sesiones es capaz de tener algún tipo de reestructuración. Esta sería la primera zona de soporte. Después ya tendría bastante alejados los mínimos anuales en el entorno de los 61,34. Nos vamos a una acción que tiene objetivo alcista activado como es McCormick, objetivo hacia la zona de los $103 aproximadamente por este doble suelo, y yo ahora en el corto plazo empezaría a vigilar porque quizás pudiera estar formando una cuña descendente y este tipo de estructuras suelen romper al alza. De momento la zona de soporte a vigilar sería primero la media de 200, los 82,94 y esta directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia, la directriz que une máximos, los 90,5 y los 93,96. Buen aspecto técnico de McCormick, no tendría necesariamente que formar esta estructura de cuña descendente, pero yo la tendría en vigilancia. Nos vamos a ver la siguiente compañía que me habéis pedido, ticker GWW, una compañía que en el largo plazo lo ha hecho espectacular. Aquí vemos el gráfico con un poco zoom y bueno, a mí personalmente me entra un poquito de vértigo comprar tras subidas verticales sin previamente tener una corrección proporcional a toda esta última gran subida. Sin embargo, el aspecto técnico de momento es positivo, realizando mínimos y máximos crecientes y ahora mismo está cerca de una zona de soporte como es la media de 200. Después tendría soporte en los 640,27 y en los 624,34, además de este antiguo hueco alcista. Como zona de resistencia tendríamos el hueco bajista y la directriz que une máximos. Si nos vamos a un semanal, vemos que el precio se encuentra un poquito alejado de la zona de la media. Y bueno, también podremos marcar soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a ver ahora acciones europeas. Vamos a ver 4 acciones de lujo, un sector que había tenido fuertes subidas y que ahora mismo está consolidando un poquito. Vamos a empezar por Louis Vuitton. Aquí tenemos el gráfico donde podemos apreciar una especie de canal ascendente dibujado en color azul. De momento las subidas se han frenado en la parte alta del canal y en la zona de los 902,9. Ahora lo que está haciendo es consolidar un poquito la última gran subida. Se está moviendo bastante lateral con zona de soporte en el entorno de los 800. Después ya tendría soporte en los 761,6, en la zona de 700 euros y en la directriz que viene uniendo mínimos. ¿Cuándo entramos en Louis Vuitton? Bueno, las señales de entrada las dio bastante antes. Lo visamos aquí en el canal. Primero te activó un doble suelo, después un triple suelo. Aquí te volvió a activar otro doble suelo. Y bueno, el que no esté dentro, quizás en caso de que vaya a buscar la zona de los 761 euros, aquí ya se empieza a poner un poquito más atractiva. En resumen, muy buen aspecto técnico de medio y largo plazo. En el corto plazo se encuentra consolidando. Ahora nos vamos a ver una acción que está muy relacionada, que sería Christian Dior. Como ves, su aspecto técnico es bastante similar. Y en este caso, el nivel de soporte a vigilar serían los 741 euros. Como zona de resistencia tendríamos la directriz que une máximos y niveles de 839,5. Respecto a Hermès, pues también se encuentra consolidando un poquito. En este caso está consumiendo bastante tiempo, está teniendo un movimiento bastante lateral y aquí la señal pues también se produjo bastante antes con este objetivo por cuña descendente rota al alza. Además aquí te dibujo una divergencia alcista y la media que antes era resistencia empezó a funcionar de soporte. A partir de ahí subidas muy fuertes en Hermès. La valoración ahora mismo evidentemente es muchísimo más exigente. También hay que decir que este tipo de compañías es complicado encontrarlas a muy buena valoración porque el mercado sabe que son excelentes compañías y no da mucha oportunidad
para entrar en ellas. Ahora el movimiento se ha extendido bastante, tendría primera zona de soporte los 1831, en caso de que pierda este nivel quizás pudiéramos ver más caídas, y si nos vamos a un semanal vemos que el precio se encuentra bastante alejado de la zona de la media. Por tanto, buen aspecto técnico de Hermes, pero aquí sería más un mantener que un abrir posiciones a estos niveles. Ahora, en caso de que se dé una corrección un poquito más profunda, evidentemente es una compañía muy interesante, una compañía a vigilar en correcciones. Ahora nos vamos a ver otra compañía del sector que sería Moncler, que también tuvo subidas importantes, pero en este caso no ha superado el máximo anterior, que pasaría por niveles de 68,98. Aquí dio señales de mejoría tras la superación de esta zona sombreada y ahora tendría primera zona de soporte en la media y los 60 euros. Nos vamos ahora a ver dos acciones españolas. Vamos a empezar por Ebro Foods. Recuerda que recientemente he subido todas las acciones del IBEX. Te voy a dejar los vídeos en comentarios, pero si no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte para no perderte ninguno de estos vídeos. Bien, pues tenemos aquí el gráfico de Ebro Foods. Lo vamos a ver primero con poco zoom. Una compañía que se encuentra en tendencia alcista, aunque es verdad que en los últimos años se está moviendo muy lateral. De hecho, si cogemos los máximos del año 2018, ahora mismo estaríamos ligeramente por encima de ellos. Tendría primera zona de soporte de larguísimo plazo, la directriz que une mínimos, zona de resistencia los 17,10 y esta directriz que viene uniendo máximos. Ya más en el corto plazo mejoró tras la superación de esta directriz. Aquí te activó una estructura de doble suelo que ya estaría cumplida. Y si aumentamos más el zoom, podemos ver una zona de soporte clara de cortísimo plazo en los 16 euros, pero aquí también tenemos cercana la zona de resistencia de los 17,10. Por tanto, compañía que en el medio y largo plazo tiende a hacerlo bien, pero aquí no te esperes ni grandísimas subidas, no se trata ni mucho menos de una acción compounder, pero a cambio en las caídas tampoco suele sufrir mucho, ya que se trata de una acción defensiva. Ahora nos vamos a la siguiente, que sería Técnicas Reunidas, una acción que en el largo plazo lo ha hecho bastante mal y en el corto plazo nos ha dado una de cal y una de arena. Por un lado nos anuló este objetivo por rectángulo dibujado en color azul y por otro lado cumplió este otro objetivo por rectángulo amarillo roto al alza. Ya más en el corto plazo ha tenido una buena semana reaccionando desde la directriz que venía uniendo mínimos. De hecho, si nos vamos a un gráfico semanal nos ha dejado una vela interesante. Veremos si la media de 200 sesiones en semanal consigue girarse al alza para ver futuras subidas en el valor. De momento precaución, fíjate que aquí superó la zona de la media pero no fue capaz de girarse al alza y ahora veremos si tras la aparición de esta vela es capaz de tener una continuidad en las subidas. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, gráfico horario, donde en el último vídeo marcamos zona de resistencia en esta directriz que venía uniendo máximos. Superó la resistencia, a partir de ahí subidas, tuvo una falsa rotura de la resistencia de los 1.1048 y a partir de ahí se retoman las caídas. Por tanto, en horario bastante lateral en los últimos días y en diario próximo a la zona de soporte de la media de 200 sesiones y después ya tendría como soporte los 1.0632, zona de resistencia los 1.1095 y los 1.1276. Respecto al oro, una semana más sigue sin poder con la resistencia que marcamos en el entorno de los 1987, zona de soporte los 1893 y los 1803. Respecto a la plata, movimiento sin una tendencia realmente definida en los últimos días, últimas semanas. Tendría primera zona de soporte los 22,11 y la directriz que viene uniendo mínimos. Zona de resistencia los 25,27. Respecto al petróleo Brent, ya la semana pasada habíamos comentado que se había cumplido ya el objetivo alcista por este rectángulo roto al alza y ahora tiene como importante resistencia a superar la zona entre los 87,64 y 89,31. Primera zona de soporte los 82,38 y la media de 200 sesiones. Suscríbete al canal si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.